se titula esta pequeña charla, que es hablar del antes, el ahora y el después a partir del virus. Entonces, como ya lo dije, pues más de uno se ha manifestado y tal vez muchos buscan consuelo o quieren recibir consuelo de alguna u otra manera y pues siempre habrán personas o entidades que van a buscar siempre responder a este consuelo o brindar consuelo. Entonces, en el momento yo creo que existen dos corrientes para responder a esas preguntas existenciales o esas preguntas que han surgido a partir de este virus y se pueden responder desde la ciencia y desde la ciencia pues buscará responder cómo parar esto, cómo buscarle una solución y desde la medicina se han buscado las estrategias necesarias para frenar esto. Y también pues las ciencias económicas se hacen sentir y está esa preocupación entonces por, por las futuras crisis económicas que desde ya las estamos sintiendo y pues ese miedo también a afrontar estas crisis. Pero también hay otro tipo de respuestas y es aquí donde están las corrientes religiosas o espirituales que también de alguna manera buscan resolver preguntas metafísicas o preguntas existenciales eh, ya sea pues porque es evidente que la muerte se ha encarnizado y nos pone de frente con nosotros mismos y se ha evidenciado que el hombre como tal no ha estado acostumbrado a encontrarse consigo mismo y ahora que tenemos esta oportunidad de confrontarnos con nosotros o con las personas más cercanas, nos encontramos en un gran conflicto. Entonces, quiero empezar a que eh, bueno, entonces desde este punto de vista religioso se empiezan a desempolvar una serie de profecías eh, que nos ubican desde una posición de la predestinación. Y entonces, eh, desde este punto de vista, quiero que dejemos de un lado todo perjuicio, todo fanatismo, toda superstición, como lo dice Manuel Kant, y más bien pues ingresemos a este conversatorio o a este compartir desde una visión más crítica, una visión más racional de lo que está pasando. Ya hay profesionales en la materia que se encargarán de explicar lo que está pasando en cuanto al virus como tal. Entonces, la preocupación desde aquí, desde séptima letra y más desde mi persona, es hacer una visión crítica de la situación. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero dividir este encuentro en tres partes, como está en el título, y es analizar un antes o un pasado. Segundo, analizar el ahora, que es el presente, y posteriormente, pues ver el futuro, que se puede analizar, que se puede pensar sobre el futuro partiendo de lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, empecemos primero con el antes. Y el antes, pues efectivamente es el pasado. Y las personas que me conocen saben que yo soy muy cercano, digamos, al pensamiento de Jean-Paul Sartre, pero pues es bueno quitarse uno todo tipo de prejuicios. Pues me llama la atención, no en su totalidad el existencialismo que les pone, pero sí algunos principios. En este caso, él enmarca el pasado como un en sí y comprende el pasado como a todo aquello que ya no cambia, que ya no podemos cambiar. Y ustedes muchas veces se preguntarán o se dirán a ustedes mismos, si yo supiera que esto iba a pasar, posiblemente hubiese previsto esto con anterioridad. Pero lo que podemos tener de momento pues es una visión ya del pasado que no podemos cambiar y como tal pues tenemos que aceptarlo. Entonces ese pasado o ese en sí de Jean-Paul Sartre es aquello que no podemos cambiar, aquello que ya es y lo tenemos que aceptarlo como es. Entonces habrán personas que posiblemente se queden viviendo en el pasado y pues eh, eso es complicado y eso es lo que buscamos también superar desde un punto de vista filosófico, ¿no? Y eh, yo entiendo el pasado desde este punto, desde ahora, lo entiendo como una burbuja que de repente se fue inflando o la fuimos llenando, la fuimos ampliando, la fuimos alimentando con diferentes perspectivas, con diferentes ambiciones, con idealismos, con sueños, con
y posiblemente parados desde un punto de vista, como lo llama Simon Bauman, desde la liquidez, desde una parte que lo llama la sociedad líquida, que se contrapone a la estabilidad, se contrapone a lo sólido. Entonces fuimos inflando esa burbuja y llega este virus, llega este fenómeno y hace las veces de aguja. Llega y pincha esta burbuja, la burbuja al estallar deja al descubierto una serie de fenómenos, una serie de problemas que no hubiésemos visualizado antes y que tarde o temprano, digamos, estos problemas o estas necesidades se hubiesen dejado al descubierto. Lo que hace el virus es anticipar un problema que tarde o temprano iba a llegar. Entonces, esa burbuja la habíamos alimentado desde un principio, sobre el cual se ha cimentado también inclusive el liberalismo económico, y es buscar la felicidad, ¿cierto? La felicidad del individuo. Y hemos tanto adulado tanto esa felicidad individual que se contrapone a esa felicidad que entendía Aristóteles, porque de la ética de Aristóteles entendemos que el fin último del hombre es la felicidad, pero enmarcado en la polis, enmarcado en una comunidad. Y pues obviamente entendiendo que los problemas en sí de la polis griega, de la comunidad griega que dejaba por fuera a los niños, a las mujeres y a los esclavos, pero desde el concepto de ciudadano, Aristóteles concebía que la felicidad era para todos y por ello cada individuo trabajaba por una felicidad comunitaria, de tal manera que también más tarde en la Edad Media Santo Tomás va a decir que el todo está sobre la parte, es decir, no vamos a privilegiar como tal al individuo, sino al todos. Todos somos importantes y pues eso es lo que se ha perdido o se había perdido posiblemente, porque yo creo que a partir de esto más de uno está reseteando su manera de pensar y ha visto la necesidad de pensar comunitariamente. Entonces hemos privilegiado tanto al individuo que hemos dejado de lado algo que se conoce como el contrato social, que se conoce como el contrato social y, y hemos traicionado ese contrato social que expone Rousseau también en medio de la Ilustración, y que básicamente ese contrato social es la base de lo que conocemos como los estados modernos. Y hemos privilegiado el individualismo, que básicamente es la economía que se sobrepone sobre la política. Cuando comprendemos un contrato social, es la política que controla como tal la seguridad de los individuos, es la política que controla la economía, es la política que busca brindarle seguridad a ese individuo a cambio de su libertad. Porque cuando aceptamos vivir en un Estado, pues con nuestros votos, con aquello que se concibe como la democracia, es dar un poco de nuestra libertad a cambio de esa seguridad que en este momento a veces se ve un poco dilatada. Y entonces nos asusta a muchos ciudadanos, a muchos dirigentes cuando una persona como Claudia, la alcaldesa de Bogotá, habla de el contrato social, y eso a veces se puede como confundir con el comunismo, socialismo, y la gente le da cierto temor cuando nuestra constitución política está basada en eso que concebimos como el contrato social. Desde ese punto yo pienso que se debería entonces más bien como reescribir la constitución política, y en vez de ponerle eh, constitución política se debería poner como constitución económica de Colombia, porque se sobrepone la economía por encima de la seguridad como tal del ciudadano. Eh, y yo creo que en la constitución política nosotros reconocemos los derechos que tenemos como ciudadanos y también reconocemos los deberes que tenemos como ciudadanos. Y a veces esto se está perdiendo desde esa postura del libre mercado concebida desde Adam Smith, donde se obligaba al Estado a, a brindarle la seguridad a la oferta y a la demanda. Eh, entonces, qué bueno que si tienen la posibilidad, después de leer el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, donde está todo esto expuesto, donde yo digo
desde el momento que aceptamos este tipo de economías de manera deliberada, sin ningún tipo de control desde el Estado, eh, empezamos a traicionar los principios de los estados modernos, que es ese contrato social que hemos optado desde la democracia. Y hemos vuelto entonces al estado natural. Hemos vuelto a un estado natural eh, en el cual sobrevive el más fuerte, en el cual se pone en peligro al débil, a los indefensos, y entonces sobrevive el más fuerte desde un punto de vista del músculo económico. Sobrevivirá el más fuerte. Rousseau dice que todos somos libres por naturaleza, para explicar algo del contrato social. Todos somos libres por naturaleza, pero hemos optado en dejar de lado un poco nuestra libertad por esa seguridad, y él pone una analogía con la familia como base del Estado, donde el padre hace las veces del gobernante y los hijos hacen las veces del pueblo, de los súbditos, de quienes son gobernados. Y entonces él afirmar que el hombre es libre por naturaleza, él afirma que los hijos están en la casa mientras logran por ellos mismos suplir esas necesidades y logran cierta independencia y se liberan de sus padres, y al mismo tiempo pues los padres se liberan de sus hijos. Pero cuando nos enfrentamos a ese estado natural donde sobrevive el más fuerte, se pone en peligro la existencia, se pone en peligro la vida del individuo, y entonces si no hubiese ningún tipo de contrato, pues se matarían unos a otros con tal de robar sus riquezas, con tal de robar las pertenencias de las otras personas, y por eso se hace necesario el contrato social. Y vuelvo a recalcar, vista desde que aceptamos ciertas normas, reglas, pero a cambio de eso exigimos o se exige una seguridad. Mm, eh, hemos afirmado que entonces hemos aceptado ciertas cosas como ese liberalismo económico, pero qué bueno que también entonces... ¿qué pasó, mi amor? Dime. Hemos aceptado como tal el liberalismo económico, pero no entendemos que al momento desde que aceptamos este tipo de economía también aceptamos sus problemas, también aceptamos la problemática, y cuando estamos desde esta situación nos damos cuenta de toda la debilidad de este sistema, que aceptamos vender y aceptamos comprar, dejar que exporten, que importen, pero al momento que exportamos e importamos también vienen las enfermedades. Y ahora no se vuelve global solamente el mercado, sino las enfermedades también se han vuelto globales. Entonces me recuerda una canción de Ricardo Arjona, en la cual dice pues que si quiere rosas, pues también se tienen que aceptar las espinas, ¿no? O aprende a amar las espinas, o mejor no acepte rosas. Y esto es lo que ha pasado más bien o esto más bien es lo que ha pasado. Quiero pasar entonces a la hora. Hemos dicho ya que quedamos claros que en el pasado, o lo que está sucediendo ahora, puede ser una consecuencia de lo que posiblemente aceptamos, ¿cierto? Eh, digamos que me contrapongo mucho desde mi punto de vista a todo tipo de profecías porque como dijimos al inicio, se desempolvan todo tipo de profecías ahora, y yo creo que el papel de la filosofía es ir un poco más allá, ¿cierto? Y porque del momento en que se aceptan las profecías, se, se desvincula al hombre de su responsabilidad que tiene. Se desvincula al hombre porque entonces aceptamos todo como ya predestinado, que ya todo estaba escrito, ya todo iba a pasar independiente del accionar del ser humano. Entonces, qué bueno que más bien seamos responsables y aceptemos que lo que está pasando hace parte de las decisiones que tomamos en el pasado, y que como tal tenemos que asumirlas ahora en este presente. Y así pasamos a la segunda parte,
que es el ahora. Ese ahora, que es el presente, desde Jean-Paul Sartre se concibe como la nada, pero no es una nada vacía como tal, sin sentido, sino entendido como desde las posibilidades. Por ejemplo, si a alguien lo deja, digamos, su novia, no es que se quede como tal sin novia, sin pareja, sino desde el punto de vista sartreano, tiene cualquier cantidad de posibilidades, posiblemente conseguir o conquistar la mujer de sus sueños, o se abre a múltiples posibilidades, y yo creo que es lo que estamos en este momento. En este momento eh, que nos han obligado, digamos, como a internarnos en cierta contemplación, en esta contemplación nos obligan a repensar el futuro, a repensar qué vamos a hacer después de que pase todo esto. Y eso se abre un abanico de mil posibilidades, porque estoy seguro que la vida no puede continuar siendo la misma. Primero porque se pone en tela de juicio la relación que tenemos con el otro, la relación que tenemos con los sistemas. Entonces, quiero mencionar aquí algo de Habermas. Es un pensador de la escuela de Frankfurt que habla puntualmente de lo que está sucediendo, y quiero leerlo textualmente. Dice Habermas que en este tiempo aparecen las grandes inseguridades, pero estas aparecen de forma local y no simultánea, y son resueltas en uno u otro subsistema de la sociedad por expertos. Lo que dice Habermas es que eh, anteriormente siempre han aparecido problemas, siempre han habido situaciones difíciles, complicadas, pero cada estado la soluciona, o cada sociedad la soluciona a su manera. Entonces teníamos el problema de Venezuela, que afectaba a esta parte del mundo, está el problema de Corea del Norte, que afecta a esa parte del mundo, está el problema, posiblemente, como lo queramos entender, del Medio Oriente, y así van. Hay diferentes tipos de problemas en el mundo, pero cada estado se encarga de solucionarlos, cada estado se encarga de brindarles o desarrollarlos de la mejor manera. Entonces tenemos siempre pues una concepción ajena a nosotros. Entonces creemos que eso no nos afecta, y actuamos indiferente ante esos problemas que no nos tocan a nosotros. Pero lo que dice Habermas es que este problema, este fenómeno es global. Este fenómeno ha llegado de manera simultánea en todo el mundo. Y eso siento es como todo el mundo está encasillado a solucionar y en ver cómo se soluciona este problema que nos afecta a todos. Y no solamente afecta como tal a los gobiernos o a los estados, sino que afecta como tal al individuo. Y al individuo lo afecta por medio de las redes sociales, por medio de la comunicación con la cual está siendo bombardeado a diario. Si prendemos las noticias, dicen la cantidad de muertos que hay por centenares, por miles. Si entramos a nuestras redes sociales, nos bombardean también. Si abrimos nuestro WhatsApp, también. Entonces todo el mundo habla por eso. Estamos continuamente siendo bombardeados por este tipo de información. Y es aquí donde dice que está atacando completamente al individuo como tal, Así que ustedes o nosotros no somos los únicos que de repente nos confrontamos con esas angustias existenciales y sobre esos inciertos. Esto es algo global, y puntualmente ya se ve que ha tenido consecuencias individuales, ¿no? Y posiblemente personas que no estaban enseñadas a estar tanto tiempo encerrado con otras personas, les ha tocado, y esto tiene sus consecuencias. Eh, Otra cosa que dice Habermas es afirma que el Estado se enfrenta a una crisis que es tratar de compaginar la lucha con de la pandemia con el esfuerzo de minimizar las consecuencias económicas de las medidas restrictivas. Y esto lo hemos evidenciado efectivamente en nuestro gobierno, porque en el momento de confrontar esta situación, es como si se pusiera en duda o se titubeara o en qué es más importante, salvar la vida o salvar la economía de una nación. Y esto le sucedió a Inglaterra, le sucedió a Estados Unidos, y le está pasando muy seguidamente a todos
las sociedades occidentales, donde, donde ese miedo a perder o a tener pérdidas económicas nos llevan nos llevan a tomar decisiones erróneas, y es así como de repente Estados Unidos duplica los muertos, y de repente Estados Unidos, que obligaba, lo mismo que Inglaterra, a salir a sus trabajadores a las calles, ahora tiene que afrontar esta crisis humanitaria que es cambiar dólares por vidas, ¿no? Entonces Habermas afirma que esta es una de las principales crisis en las cuales se confrontan los estados occidentales. Procurar bienes económicos en contra de la vida. Quiero mencionar unas posturas que han tenido algunos filósofos españoles en relación a lo que está pasando, y empiezo por Emilio Lledó, que dice: el desconcierto no ayuda a pensar bien, cuando lo que más necesitamos en este momento es justo lo contrario, la razón contra el caos. Y esto era más evidente apenas empezaron a formular eh, los toques de quedas, la ley seca, en la cual hacían la invitación a que nos encerráramos. Entonces esto parecía el apocalipsis, se abarrotaban los supermercados, las droguerías, y todo el mundo comprando insumos, comprando de más. Entonces, por ese miedo, precisamente, porque el hombre en el miedo deja de lado un poco el razonamiento, y a veces hasta pasaban accidentes o aligeraban, mejor dicho, habían inclusive a veces muertos. Antes de la pandemia había muertos precisamente por no confrontar esto desde un punto de vista más racional, más calmado y menos emocional. Entonces, las compras masivas era una evidencia en la cual a veces la razón se dejaba un poco de lado, y se privilegiaba más ese deseo individual, ¿no? Y aquí es donde se ponía a veces, o desde mi punto de vista, ponía en tela de juicio las mismas creencias religiosas, porque a veces los individuos que decimos creer en la trascendencia, cuando se nos habla de la muerte, nos volvemos egoístas frente a las necesidades de los otros. Otro pensador español muy conocido es Fernando Savater, y él retoma un pensador romano, creo Lucrecio, sí, del siglo I antes de Cristo, de su obra De Rerum Natura, y dice que Lucrecio propone la plena aceptación de la contingencia. No necesitamos explicaciones consoladoras, pues eso lleva a irremediablemente a buscar justificaciones irracionales a lo que no entendemos. Básicamente esto es una invitación muy existencial, ¿no? Afrontar la vida como es, a no maquillarla. Tenemos un problema y eso es evidente. No tenemos por qué, digamos, maquillarla y es aquí donde me contrapongo mucho a las posiciones proféticas de Nostradamus, o que buscan forzar inclusive la misma Biblia a decir: esto ya iba a pasar, esto ya estaba predicho, predestinado. Entonces buscamos ese tipo de explicaciones, pienso yo, un poco irracionales. Bueno, quiero dejar en claro que yo soy cristiano católico, y pues bueno, desde ese punto de vista también hago una serie de críticas, ¿no? Dice Sabater que vivimos de manera dramática. Creo que Sabater habla desde un pensador que es George Santayana. Dice que vivimos de manera dramática en un mundo que no es dramático. Es decir, nosotros como individuos, nosotros como personas nos encargamos de armar, como dice un dicho, de un chicharrón marano, y es ver los problemas donde a veces no los hay. En este momento sabemos que la solución para afrontar esta crisis es quedarnos en casa y seguir algunos lineamientos que proponen los gobiernos, y sabemos que esa es la solución. La afrontamos y tenemos que afrontarla, pero no tenemos por qué irnos al caos y ver problemas que no hay. Entonces a veces actuamos de manera irracional y salimos y los buscamos. Entonces a veces cuando tomamos esas posiciones más emocionales, tratamos inclusive de llegar a un estado como de la locura, o de volver loco a las personas que nos rodean, cuando lo que necesitamos en este momento es todo lo contrario.
eh, animarnos los unos a los otros, no desde una perspectiva idealista, sino desde una perspectiva muy racional, que es aceptar lo que está pasando con toda la madurez y, y desde ese punto de vista buscar soluciones también racionales, aceptar la realidad como realidad, no como un punto de vista ficción. Entonces, aquí me acuerdo de hace poco estuve en una conferencia en vivo, Filosofía en Red, que dio la UNAT sobre el estoicismo para tiempos adversos por el profesor Gabriel Chut. Y quiero tomar dos citas que él hizo de Epicteto, que va muy relacionada con lo que decía Sabater, eh, y es que los hombres se ven perturbados no por las cosas, sino por la suposición sobre las cosas. Y aquí volvemos a lo que decíamos anteriormente. A veces le damos el significado a las cosas que es completamente ajeno a lo que realmente significa. Entonces caemos en una especulación de crear ficciones que no existen en relación a eso. Y lo que hacemos es crear temor, crear mentiras o crear noticias falsas en relación a lo que realmente está pasando. Entonces qué bueno que, retomo, le demos el significado a la realidad como realidad, no la maquillemos, no le demos otros significados. Otra cita que saca el profesor Gabriel Chut de Epicteto es: no pretenda que los sucesos sucedan como quieres, sino quiere los sucesos como sucedan. Es decir, él lo hacía desde una perspectiva, a ver si me acuerdo, que hay cosas que podemos cambiar y están en nosotros poder cambiar, pero hay otras cosas que se nos salen y que no podemos cambiar, que son las cosas que están externas a nosotros. Nosotros, por ejemplo, no podemos cambiar que el sol salga. Está en nosotros posiblemente saciar nuestra sed, o está en nosotros sentir tristeza, sentir alegría, enamorarnos, porque es algo interno en nosotros. Está en nosotros decir de quién nos enamoramos, pero no está en nosotros decidir si el sol salga o que no salga. Entonces, y en esto es algo que se nos sale de nosotros, ¿cierto? Bueno, por lo menos de esta parte del mundo. Es algo que no teníamos planeado. Desde inicio, desde que empezamos a planear nuestro año, lo teníamos visualizado como el año 2020 era un año magnífico, genial, y lo que está sucediendo no implica que lo deje de ser, sigue siendo especial, y estos momentos en los cuales nos encontramos con nuestra familia y encontramos un apoyo en ellos, esto es espectacular. Eh, pero a veces queremos cambiar la vida, y si nosotros pudiéramos cambiar la realidad, lo haríamos, lo haríamos. Y qué bueno que aceptemos las cosas tal cual son, no querramos cambiarlas, más bien aceptémoslas como son, vuelvo a decir, desde un punto de vista crítico. Eh, Está de la Cortina, me gusta mucho esta pensadora que hace filosofía desde la ética. La Cortina habla de los mínimos, que es ponernos de acuerdo en un mínimo como seres humanos. A veces es difícil poner de acuerdo a toda la humanidad en creer en un solo Dios, o seguir determinadas reglas o normas que sigue cada secta, cada religión, pero tienen que haber unos mínimos de respeto, independiente en lo que creamos, independiente en la cultura en que hayamos nacido. Eh, y eso me acuerda mucho del imperativo categórico de Manuel Kant, y es de hacer que las acciones sean universales. Y si está bien hacer el bien a nivel universal, pues ese es un imperativo categórico, y ese es un valor que Adela Cortina lo comprendería desde la ética de los mínimos. Entonces, respecto a lo que está pasando, Adela Cortina dice que no nos sirve irnos a los extremos, no nos sirve tener una posición idealista de la vida en la cual nos desarraigamos de los hechos, nos desarraigamos de lo que está pasando, y entonces de repente vuelvo a las profecías, y entonces entendemos la vida desde profecías, o entendemos la vida desde cosas, un poco irrealistas, y no las asumimos como tal. Pero tampoco, dice Adela Cortina, nos sirve estar en un exceso de materialismo, en lo cual entonces nos abocamos a las necesidades netamente materiales. Adela Cortina dice que tenemos que estar en un punto medio, y aceptar nuevamente esta realidad desde un punto de vista crítico de lo que está pasando.
afirma de la cortina que se hace necesario recuperar desde Aristóteles eso que él concebía como una amistad cívica, ¿listo? Y si tenemos claro lo que es una amistad cívica o lo que era la felicidad para Aristóteles, es tener en cuenta al otro, tener en cuenta la comunidad, no actuar desde el individualismo. También está Manuel Cruz. Manuel Cruz dice, nos descubrimos frágiles cuando creíamos que lo podíamos todo. La naturaleza nos pone en su sitio. Y eso es interesante porque a medida que van creciendo la ciencia, a medida que van creciendo las tecnologías, eh, pareciera que el hombre es más superhombre, más invencible, que cada vez, y en esto sí soy muy metafísico, muy trascendental, pareciera que el hombre no necesitara de Dios, o pareciera que el hombre no necesitara de otras fuerzas, o inclusive no necesitara de la misma naturaleza, porque se crean realidades virtuales, amistades virtuales, encuentros virtuales como los estamos teniendo en este momento por la necesidad del instante, pero lo ideal fuera que estuviéramos en un aula, donde pudiéramos discutir, ustedes pudieran expresar sus puntos de vista y así poder tener una discusión. Pero entonces lo que dice Manuel Cruz es, habíamos ensalzado tanto el razonamiento del hombre al punto que nos habíamos olvidado de quién éramos realmente, y de repente llega este virus y nos da como una cachetada y nos aterriza en nuestra fragilidad, nos descubre que somos de carne y hueso y que en algún momento podemos morir. Y aquí hay un concepto que me encanta, y es analizar y reflexionar el concepto de la muerte. Creemos que los otros son los que se mueren, y a veces ahora cuando escuchamos las noticias de 1000 muertos, de 700, 600 muertos, se tiende a perder realmente el valor de la vida, porque se enumera la vida, o la muerte se convierte en un número, en algo que no es tangible, en algo que no podemos tocar. Y entonces desde nuestra poltrona, nuestro sofá, vemos las noticias, pero la muerte se presenta aún en este momento a veces como algo ajeno, como algo ajeno. Entonces decía un pensador, en ese momento se ve el nombre, entonces deberíamos decir más bien, porque nos asustamos más cuando se muere la primera persona, o cuando se mueren dos, la segunda o tercera persona, pero cuando se empieza a morir 600, 700 personas, se pierde el valor de la muerte. Decía este pensador, cuyo nombre no recuerdo, más bien digamos, mataron, supongamos, a Juan. A Juan lo mataron 700 veces, 1000 veces, porque es recuperar que se mueren no 700 personas, se mueren 700 individuos, y esos individuos tenían familia, y el dolor de su muerte lo sintieron sus familiares. Entonces, qué bueno que no perdamos nuestra concepción de la muerte, y nos encontramos frágiles. ¿Y por qué antes no habíamos visto esto? ¿Por qué no preveíamos que éramos frágiles? Porque a veces la muerte se convierte también en un tabú, y la gente prefiere no hablar de este fenómeno de la muerte. Y aquí quiero evocar a Heidegger, cuando Heidegger afirma que el hombre es un ser para la muerte. Pero con esta aseveración no se busca poner al hombre en una crisis existencial o en una depresión. Se busca a que el hombre sea consciente del tiempo que tiene para vivir su existencia, y que cuando tiene presente la muerte, eh, es probable que se tome más en serio la vida y no pierda su tiempo en especulaciones o en acciones que no contribuyen a la formación del ser. Entonces, cuando somos conscientes de que somos seres para la muerte, sabemos que el tiempo que tenemos es un regalo o una bendición, como lo quieren entender cada uno de su percepción, y que tenemos familia, tenemos personas que amamos, y qué bueno compartir la vida que tenemos antes de que llegue, dice Heidegger, ese proyecto que es la muerte, porque él dice que deberíamos tomar la muerte como un proyecto. Es decir, y eso es muy cristiano también, ¿no? Eso es muy trascendental también, porque finalmente la religión o el cristianismo, todo tipo de religión, es una preparación para la vida después de la muerte. En definitiva, una preparación para la muerte. Y por eso me causa hilaridad cuando, cuando hay tanta angustia y sabemos que somos personas creyentes.
eh, cuando asumimos la muerte, entonces como un proyecto, sabemos que cada proyecto es importante, que tenemos nuestra vida como un proyecto que es importante. Dice Heidegger, hay proyectos que podemos aplazar o que decidimos no realizarlos. Por ejemplo, desde una perspectiva de un joven, tiene como proyecto ser psicólogo, de repente dice, no, ya no quiero ser psicólogo, dejo de lado ese proyecto y no quiere ser psicólogo. Después dice, quiero ser pedagogo, otro proyecto, decide también después más adelante dejar de lado ese proyecto, después decide como proyecto, quiero tener una familia, empieza y luego se aburre también, deja de lado ese proyecto. Pero hay un proyecto que el hombre no puede dejar de cumplir y no puede dejar de lado, y que este proyecto pone fin a los otros proyectos. Y ese proyecto pues es la muerte. Mm, la muerte, no podemos no morir, no podemos optar no morir. Es un fenómeno que está ahí latente. Y vuelvo a decir, esto no es para ponernos tristes, sino para tomar la vida un poco más en serio. Eh, entonces, continúo. Después de la visión de Cruz, que nos descubrimos frágiles y nos descubrimos eh, desde esa cachetada que nos da este virus y nos pone en su sitio, que en algún momento tenemos que morir. Dice, dice Alba Rico, en plena apoteosis de lo virtual hemos recordado que tenemos cuerpo, ya hablamos de la muerte, supongo que en estos cuerpos encerrados y amenazados que somos ahora podría surgir una reflexión sobre nuestras relaciones sociales, económicas y políticas. Y esto es importante. De ahí que hago un llamado a pensar la situación de manera crítica, de manera analítica. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Si quieren pueden optar por aceptar que esto ya estaba escrito con anterioridad en algunos textos, pero qué bueno que también aceptemos entonces eso que ya iba a pasar o esto que está pasando, pero que genere un cambio en la manera como asumimos la visión económica con la cual hemos estado conviviendo, que genere una crítica respecto a la política que hemos aceptado y pensemos si es efectiva en este momento de crisis o no es efectiva en este momento de crisis, respecto a nuestras relaciones sociales. Realmente sí las estábamos desarrollando como queríamos. Y aquí quiero en las conclusiones hablar del tipo de sociedad que yo realmente quisiera para el futuro, para contrarrestar a veces la deficiencia social eh, que tenemos. Entonces, que este encierro no nos sirva solamente para ver películas o para ponernos tristes o angustiados, sino que nos sirva realmente para tomar una posición crítica y lo que decía Carlos Marx, la realidad no solamente tenemos que pensarla, sino cambiarla. Y la cambiamos desde ya, ¿no? Desde los aportes que cada uno tenga en este momento. Otra pensadora española es Mariana Garcés, y ella hace una serie de preguntas que fue lo que me llamó la atención, y es ¿por qué no veíamos lo que se avecinaba cuando había tantas señales a la vista? O sea, ¿por qué anteriormente el hombre no se dio cuenta que esto podía pasar? O sea, o simuló no darse cuenta. Y eso no pasa solo con este fenómeno. Por ejemplo, está el calentamiento global, que es algo inminente. Nosotros sabemos que con nuestras acciones podríamos parar, optar, no consumir tanto y de esa manera empezar a eso que está utilizando ahora, declinar la curva del calentamiento global. Y no lo hacemos sencillamente porque siento que el egoísmo todavía es muy fuerte. Entonces sabemos que nuestro mundo está en declive o está en peligro por el calentamiento global, pero optamos no cambiar o no hacer o no actuar para cambiarlo. Sabemos que la guerra no está bien, sabemos que la mejor manera de acabar con la guerra es fomentar la educación, pero no lo hacemos. Entonces sabemos que todo tiene una consecuencia, pero a veces decidimos no pensar en ellas. Entonces ya sabíamos que esto era probable, o sea, ya habían mitos, ya habían que probablemente, no quiero decir que esto sea parte de un complot o de algo así, pero se hablaba de guerras biológicas, se ha hablado de que ahora las confrontaciones como en la Guerra Fría se hace de manera tapada o no de manera frontal como se deberían luchar los estados, eh, y no hicimos nada y solamente ahora nos encontramos en medio del caos
y no podemos hacer nada desde el lugar en el cual estamos. Otra pregunta es: ¿qué ficciones sostienen lo que llamamos vida normal? Eh, ¿Qué ficciones sostienen cuando nosotros concebíamos que vivíamos de manera normal? ¿Realmente vivíamos de manera normal? ¿Realmente lo normal era como veníamos llevando nuestra vida? ¿O era algo anormal? ¿Visto desde qué punto de vista nuestras acciones eran normales? O más bien, ¿desde qué punto de vista es normal destruir nuestro planeta? ¿O desde qué punto de vista es normal destruir a la otra persona? ¿Desde qué punto de vista es normal tener una autodestrucción? Entonces, ¿será que era normal realmente como estábamos viviendo? ¿Es normal como vivimos ahora? Entonces, ¿qué entendemos por normalidad? Si vamos a la etimología, obviamente la palabra sabemos que, que, que vivir normalmente es, como la palabra lo dice, aceptar normas, aceptar reglas, y pues eso sí, efectivamente lo que hemos hecho, ¿no? Adoptar reglas, ya sean reglas religiosas, políticas o sea cual sea la regla, pero es normal desde el significado que todos tenemos. Es normal como estábamos viviendo. Y aquí se puede desarrollar otro tipo de discusión más amplia desde la moral, ¿no? Eh, que no quiero acotar o llegar en este momento. Y es, bueno, sí quiero tocarlo, que es a la concepción de familia que tenemos. ¿Qué concepción de familia tenemos en el momento? ¿O qué concepción eh, de la vida tenemos cuando aceptamos lo del aborto y decidimos sobre la vida? Y es interesante ahora que queremos salvar y que no queremos morir cuando nosotros estábamos llevando a la muerte, o estábamos optando por políticas de la muerte, y ahora no queremos morir. Entonces me pregunto, todos estos médicos que estaban a favor, o todos estos pensadores que estaban a favor de la muerte, ¿qué piensan ahora que la humanidad de cierta manera pareciera extinguirse? Que ¿Para quién funciona y para dónde va esta normalidad? O sea, ¿a quién le sirve eh, los comportamientos o nuestras acciones? ¿A quién realmente le funciona? Otra pregunta es, eh, ¿quién no ha formado nunca parte de ella? Bueno, todos hacemos parte de esa normalidad. Aquí quiero retomar un concepto de Jean-Paul Sartre, y es el concepto de mala fe, en el cual asumimos una mentira como una verdad. Es decir, asumimos lo falso, situaciones ideales, y las asumimos como verdad, o decidimos no aceptarlas. Sabemos que es la verdad, pero no la aceptamos como tal. Entonces, un ejemplo que lo pone Jean-Paul Sartre en El ser y la nada es cuando una chica, un chico invita a salir a su enamorada o a una mujer, pero la mujer es quien toma una actitud de mala fe, porque ella en su interior, en su subconsciente, sabe que desde el momento en que acepta esa invitación a tomar café, acepta también el desarrollo del devenir de lo que pueda llegar a partir de esa invitación. Pero aún así decide tener una visión amable de ese caballero y decir, no, es diferente, es todo un caballero, yo sé que no quiere eso, yo sé que me va a respetar, yo sé que podemos llegar muy lejos, solamente quiere un café para volar y todo eso. Esa es una actitud de mala fe, porque ella en su subconsciente, en su interior, sabe que desde el momento que acepta ese café, eh, se puede desarrollar una serie de acciones en la cual juntos van a tener que llegar a un acuerdo. Entonces, pienso que teníamos una actitud de mala fe, en la cual no aceptamos la realidad como realidad, o no aceptamos la vida como era, y decidíamos más bien obviar muchos comportamientos. En este momento creo que es importante también reflexionar desde el punto de vista de Levinas sobre la alteridad, y es que ahora eh, hay un miedo latente frente al otro, hay un miedo latente frente al sistema, y creo que es uno de los problemas que tenemos que solucionar, eh, vuelvo a decir, de manera racional. Es el miedo con el otro. Inclusive es irónico cómo se conocen noticias de, de la estigmatización o de cómo estamos tratando a los profesionales de la salud, cuando ellos en este momento están prestando un servicio de salvaguardar la vida
no se les está dando las seguridades o no, o estamos siendo irrespetuosos y tenemos miedo inclusive que se nos acerque una enfermera, un doctor, un médico. Entonces esa es una muestra del miedo al otro. Obviamente las circunstancias ponen una barrera frente a la otra persona, nos ponen una barrera en no tocarnos, en delimitar el espacio en un metro lo más lejos posible. Pero entonces, ¿cómo entendemos la importancia del otro? Cuando, y aquí eso es importante porque ya desde que empezaron a salir los medios virtuales se miraba la necesidad de recuperar las relaciones sociales, de recuperar la comunidad, de recuperar las relaciones sinceras con el otro. Y ahora este virus nos pone en jaque en la relación que tenemos con la otra persona. Entonces es importante repensar qué concepción tenemos del otro y hasta dónde llega mi responsabilidad con el otro. Eh, ¿Soy o no soy responsable del otro? Y yo creo que acciones propias de responsabilidad es quedarnos en la casa y asumir normas y reglas, vuelvo a decir, desde un punto de vista crítico. No como borregos que nos encerraron a las malas, sino desde la concepción que lo hacemos por seguridad no individual, sino seguridad colectiva y por la seguridad del otro. O sea, y aquí también quiero ser muy sartreano cuando Sartre dice, cuando yo procuro y soy responsable con mi proyecto personal, también me uno a un proyecto global, a un proyecto universal. Y en este momento, como individuo, tenemos que ser muy responsables de nuestra vida. Si nos salvamos nosotros, salvamos como tal la humanidad. Eh, Hay una filósofa, Judith Butler, quiero citarla, ella es una estadounidense, es muy polémica, no estoy de acuerdo con mucho de su pensamiento, pero en este momento pienso que hay un aporte importante. Ella eh, habla sobre la filosofía queer. Eh, es bueno que la investiguen y desde un punto de vista crítico también afronten su pensamiento. Pero lo que me interesa es su posición que tiene frente al gobierno de su país. Ella es de origen judío, Butler, y ella dice, el virus no nos hace egoístas o el virus como tal no discrimina a nadie. El virus acoge a todo el mundo, pero, el, pero las naciones hacen que el virus también discrimine, ¿no? Los intereses de cada nación hacen también que el virus en sí discrimine y critica también la necesidad o el afán de monopolizar inclusive la salud en algunos estados, más puntualmente Estados Unidos. Ya en las noticias habíamos visto que Donald Trump quería comprar a una farmacéutica alemana la vacuna que está en desarrollo y monopolizarla solamente para su nación o tener un control desde él, tener un control ahí. Y ahí está pues el peligro, ¿no? ¿Cómo vamos a monopolizar algo que debería ser un bien común, un bien global? Entonces deja en tela de juicio lo que realmente importa para Estados Unidos y es de cierta manera ejercer un control más desde la parte económica y le interesa más lo económico que la misma humanidad. Eh, Angela Merkel, que es la ministra de Alemania, ofreció mucho más dinero, pero también son conscientes que si surge esta vacuna, no va a ser para monopolizarlo en un estado, sino de interés mundial. Eh, Esto para que, vuelvo a decir, nos salgamos un poco desde las concepciones individualistas. Sabemos que en este mundo, en este momento, hay cualquier cantidad de personas, familias que están pasando por necesidades básicas como qué vamos a comer, cómo se van a pagar los servicios, pero hay este tipo de situaciones que no podemos dejar pasar en alto y que de una u otra manera afectan la manera como estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Entonces, muchos decidirán no hablar de política, no hablar de política, pero es que estamos viviendo y asumimos de manera política nuestros comportamientos individuales. Eh, Hay un pensador israelí, Yuval Harari. Este pensador dice eh, que los comportamientos de los dirigentes de Estados Unidos ha dejado al descubierto las ambiciones
que tiene como tal Estados Unidos frente al resto del mundo. Y eso hace también que pierda un poco de protagonismo como líder frente al mundo, frente a las naciones, y de cierta manera está quedando un espacio vacío. Y ahora, ¿quién va a liderar el mundo? Eh, Porque efectivamente Donald Trump o el gobierno de Estados Unidos ha dejado o ha puesto las cartas sobre la mesa, y yo creo que no se necesita ser muy analista económico, social o político para darse cuenta que para Estados Unidos lo que importa realmente es sus intereses de Estado. Y eso ya se veía desde que proponen cerrarse o encerrarse en una frontera cubierta de muros. Eh, Otra cosa importante para pensar es la vigilancia, eh, que es uno de los peores riesgos de ahora, ¿no? Todos estamos siendo completamente vigilados, controlados, y necesitamos que todos se queden encerrados, pero para eso se está ejerciendo una vigilancia y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes que en sociedades, digamos, donde el hombre no es consciente de la responsabilidad común, pues se necesita cierta vigilancia, pero hasta qué punto también esta vigilancia es contraproducente, y hasta qué punto también se mete ese tipo de vigilancia en nuestro fuero interno, en la intimidad de nuestra familia. Y ya hay sociedades que han confrontado, digamos, este virus, y sabemos que China afrontó el virus y ha sido efectivo el control del virus desde la vigilancia acérrima, desde la vigilancia asidua que ellos tienen, llenando toda la ciudad de cámaras y creando aplicaciones que logren detectar al enfermo. De eso hablamos ahorita en un momento. Pienso que Michel Foucault, este pensador del siglo XX, eh, habla mucho sobre la vigilancia, pero la vigilancia también analizada desde la disciplina y cómo la disciplina en ese tiempo se hace necesario, ¿no? Foucault habla de la vigilancia en su libro Vigilar y Castigar, y bueno, habla del nacimiento de la prisión y cómo de cierta manera la vigilancia o el control de la disciplina que ejercen los hospitales, en las instituciones educativas, en las industrias, en las empresas, tiene su germen, tiene su génesis en las cárceles, ¿no? Y cómo esa disciplina que se formó en las cárceles ha sido efectiva también para un crecimiento de la economía, ¿no? Cuando se pone al trabajador de manera disciplinada a la producción. Foucault habla de un término que me llama la atención, y es el panóptico. El panóptico básicamente es una construcción de las cárceles en las cuales el guardia tiene una visión total de cada uno de los individuos que tienen coartada su libertad por diferentes circunstancias. Pero lo importante del panóptico es que solamente el guardia tiene una visión de cada uno de los presos, pero los presos no pueden ver al guardia, tienen una visión solamente de frente, quien tiene al frente, pero no pueden ver al guardia, no tienen una visión del vigilante. Solamente entonces es quien está en el panóptico, es quien tiene una visión general. Y entonces aquí surge pues esta pregunta: ¿será que estamos en una especie de panóptico? ¿Será que estamos en una especie donde estamos solamente encerrados, confrontándonos con nosotros mismos, con las personas que tenemos al lado, y asumimos una vigilancia en la que son otras personas que tienen la visión global de lo que está pasando, y nosotros tenemos una visión ajena de lo que realmente está pasando en el mundo? ¿Será que estamos en una especie de, y esto no es digamos ni de teorías de complot ni nada de eso, sino más desde un punto de vista crítico, que nos preguntemos qué tan conscientes somos de la realidad, qué tan conscientes somos de que nos estén vigilando, ¿no? Y obviamente sabemos que cuando tenemos Facebook o asumimos aplicaciones o bajamos o nos metemos a la red, sabemos que damos muchos de nuestros datos, y esa vigilancia la ejerce no solamente el Estado, sino empresas e industrias que luego posteriormente usan todos esos datos para el marketing, para el mercado, ya saben usted qué ve, ya saben usted qué visita, si busca qué busca en el navegador, y eso posteriormente lo que le van a ofrecer a usted por las mismas redes. Entonces sí estamos siendo vigilados, el punto es para qué y cómo.
Y esta vigilancia obviamente es la vigilancia tecnológica, que quiero volver a retomar la vigilancia tecnológica ejercida en China para poder controlar el coronavirus y cómo pues a ellos les fue efectiva. Entonces crearon aplicaciones que funcionaban a modo de semáforo, en el cual las personas, o con esa aplicación, quien tenía esa aplicación sabía qué persona alrededor tenía ya el virus o había tenido un acercamiento al virus. Entonces, si desde su celular podía ver que la persona que estaba cerca suyo figuraba como color verde, pues era una persona que no había contraído el virus. Pero si esa persona estaba en color amarillo, había estado en algún lugar donde había indicios del virus o había estado en una zona de riesgo. Pero si esa persona figuraba de color rojo, era una persona que ya estaba contagiada. El problema de esta aplicación de esto es que el Estado o las mismas personas ejercían control sobre estos individuos y se conoce de muchas personas que les impidieron inclusive ingresar a sus propios apartamentos, a sus propios departamentos, o cercaban, digamos, barrios completos, cercaban comunidades completas, porque la aplicación votaba que eran zonas de riesgo. Entonces, no eran 100% seguras. Se ha demostrado también ellos que estas aplicaciones a veces botaban datos falsos, pero es entender pues el poder de la tecnología, ¿no? Y cómo se puede hacer un uso útil, como por ejemplo China pues también lo utiliza para detectar detectores faciales que analizan a la persona desde su rostro y saben si va a robar o qué ha consumido, o cuando van a comprar también las personas ya compran con su celular, entonces el Estado ya sabe en qué se gasta el individuo el dinero, ¿no? Qué compra, qué consume. Entonces, de esa manera el Partido Comunista de China sabe o tiene información de cada uno de los individuos, ¿no? Claro, aquí podemos lanzar cualquier cantidad de críticas que se está actuando en contra de la libertad de la persona. Entonces, bueno, quiero pasar ya como tal al futuro. Ya habíamos mencionado algo de Yuval Noah Harari, que Harari habla del presente, antes de pasar como tal al futuro, de que estamos en un tiempo frontera, ¿no? Estamos como en el umbral, en el que dejamos de lado o tenemos una concepción del pasado, pero tenemos la posibilidad de tener múltiples posibilidades de lo que pueda venir ahora, ¿cierto? Entonces, es un incierto lo que pueda pasar, pero también es bueno formularnos qué podría pasar, ¿de acuerdo? En el futuro. Y es así como pasamos a nuestra última parte de esta conversación, y es el futuro, o concebida desde Jean-Paul Sartre, el para sí. Para Jean-Paul Sartre, el para sí solamente, o la concepción de futuro, solamente la puede tener el hombre que tiene conciencia, conciencia de sí, porque la persona puede visualizar su futuro, puede proyectar su futuro, y eso solamente lo puede hacer el hombre como tal, ¿no? Entonces, Harari dice que como tal no podemos visualizar un futuro concreto, y retomo aquí a las profecías. A veces, digamos, no creemos desde la filosofía mucho en las profecías, pero sí podemos plantear una serie de posibilidades de lo que podría pasar en el futuro, partiendo de lo que hemos tenido en el pasado, de lo que se está viviendo en el presente. Podemos plantear ciertas posibilidades de futuro. Y lo que dice Harari, que como tal no es filósofo, es Harari como tal es literato, también porque está escribiendo un poco de literatura. Y Harari dice que, teniendo en cuenta las posibilidades, lo que podemos hacer es evitar que ocurran esas peores posibilidades, evitar que ocurran lo que posiblemente puede ocurrir. Un ejemplo, pienso yo, es el calentamiento global. Es algo que sabemos que va a ocurrir, pues podemos evitar que ocurra desde acciones concretas. Pero también, entonces él dice, hay posibilidades buenas, hay posibilidades de futuro que pueden ser sostenibles para el ser humano. Entonces tenemos que fortalecer esas posibilidades y hacer que esas posibilidades sucedan a futuro. Entonces Harari
habla algo y es de las ficciones, dice que la realidad del ser humano ha estado inmersa en ficciones y qué bueno que superemos entonces este tipo de ficciones. Harari entiende inclusive el dinero, la moneda como una ficción. Él dice que un papel como tal, la moneda es ficción y es algo ficción, es ficción porque cómo es posible que con un papel yo de repente vaya a comprar un producto que sirve y que es comestible. Entonces tengo que tener eh, cierta confianza en que esa persona va a intercambiar ese papel por un producto que realmente yo sí necesito. Entonces yo creo que si estuviéramos en un desierto, el dinero sería mucho más ficción cuando en el desierto nos encontramos con mucho dinero, pero tenemos una botella de agua. Entonces, ¿qué sería más útil? ¿El dinero o la botella de agua? Entonces, desde ese punto de vista creo que entenderíamos más lo que Harari habla de ficción y creo que tenemos que superar ese tipo de ficciones que nos hacemos de la realidad a veces. Eh, Harari también habla de la importancia de ahora en adelante fomentar los sistemas de salud. Yo creo que es claro que a futuro se tienen que fomentar o mejorar los sistemas de salud. Eso es algo que en el pasado no se hizo bien y que vemos la necesidad de fomentar la salud, de priorizar la salud, eh, también de formatear la concepción que teníamos de la economía, ¿no? Y replantear nuevos modelos de economía o que incluyan más a la comunidad, no como tal privilegien, digamos, a unos pocos o al individuo, sin caer esto, digamos, en economías o sistemas económicos erróneos, ¿no? Que también sabemos que no han funcionado. Entonces también se tiene que formatear un poco la concepción de cultura, ¿no? Eh, Respecto al futuro, cuando le preguntan a Pepe Mojica qué pasará en el futuro, pues él dice que realmente la política debe encauzar la economía. Y aquí le damos la vuelta a las posturas de Adam Smith, ¿no? Del liberalismo económico, en la cual no es la economía quien debe ejercer poder sobre el Estado o sobre las personas, sino es la política que debe nuevamente tomar las riendas y ejercer un poder debe ejercer el poder sobre la economía, porque entonces nos estaríamos confrontando constantemente con este dilema en el cual se encuentra el presidente y la alcaldesa, y es qué es más prioritario, la vida o la economía. Yo creo que cuando sabemos políticamente qué es más importante la vida, sabemos que se tienen que tomar riesgos económicos. También Pepe Mojica dice que el Estado básicamente es como lo hagamos todos. ¿De acuerdo? Entonces todos somos responsables desde que decidimos votar, ya hemos asumido o responsabilizamos a otra persona. Entonces cuando esa persona se equivoca, que a veces ahora salen tantos memes y tantos insultos de, al presidente, pero es que no somos conscientes que nosotros lo elegimos, que nosotros somos, o bueno, pues yo no voté pero, por ese señor, pero como tal, somos los colombianos quienes elegimos nuestros gobernantes. Entonces no es racional depositar toda la furia de las crisis en una sola persona. Entendamos que eso es de todo un sistema, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya de manera más personal, estoy muy de acuerdo con las políticas de Claudia y creo que sí se hace necesario un contrato social, no solamente en Bogotá, sino ojalá se aplicara a nivel nacional este contrato social. Eh, También para el futuro creo que se debe replantear el concepto de familia, o no replantear, recuperar lo que realmente concebíamos como familia, ¿no? Eh, en este tiempo donde a veces muchas personas pasan necesidades, a, ve, a veces es precisamente por el declive del concepto de familia. Las familias bien consolidadas sabemos que se apoyan unas a otras, o la familia se apoya entre sus miembros. Y aquí quiero también ver la necesidad que en el futuro o desde ya empecemos a fortalecernos socialmente desde pequeñas comunidades. Me llama la atención mucho la unidad que tienen los judíos desde sus comunidades. No estoy de acuerdo con muchas prácticas que ellos tienen, pero pienso que cuando el hombre hace parte de una comunidad eh, o está vinculada a una pequeña comunidad, en estos momentos de crisis se es más llevadera la existencia o se es más llevadera diferentes tipos de necesidades, ¿no? Entonces, qué bueno volver a recuperar el sentido de la comunidad y anclarnos como tal a una comunidad, ¿de acuerdo?
Eh, Otra cosa importante, recuperar la dignidad del hombre. Hay personas que le tienen miedo cuando se habla de humanismo, pero pienso que si desde el punto de vista cristiano Dios se hizo hombre, pues no podemos subestimar al hombre desde su dignidad, ¿no? Entonces creo que el hombre, la dignidad del hombre debe estar por encima de las máquinas. Un error que ha estado pasando es sobreponer las máquinas por encima del hombre, por encima de la dignidad humana, ¿no? Entonces volvamos a la dignidad, entender la importancia del hombre como tal. Eh, Harari habla que a futuro van a haber diferentes tipos de creaciones y de ingenierías. Bueno, eso ya, sin embargo, lo voy a mencionar, ¿no? La ingeniería biológica, ¿no? Que es a futuro lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero pues se pueden, digamos, desde ahora se puede cambiar o se puede fortalecer. La ingeniería biológica que es acelerar las relaciones naturales, ¿no? O acelerar la selección natural, ¿no? Entonces la ingeniería biológica, cuando se trata de cuando el hombre cree que es capaz, mejor dicho, de generar vida, ¿cierto? Cuando el hombre cree que puede intervenir como tal en la vida en la vida natural, ¿no? Entonces nos atrevemos desde ahora a hacer o a intervenir en el ADN, en las habilidades cognitivas de los individuos. Otro tipo de ingeniería que habla es la robótica, ¿no? Los cyborgs, es decir, fortalecer algunas debilidades que tiene el hombre, y por ejemplo lo de poner brazos biónicos, un ojo biónico, un oído biónico, eso es como la parte de la robótica que a futuro está cogiendo mucha fuerza. La ingeniería informática, creo que esto de la ingeniería informática es crear algoritmos en los cuales crear inteligencia artificial, ¿no? En la cual las máquinas ya no dependan como tal de la voluntad del hombre, sino crear individuos o seres de nueva creación, ¿no? Y es aquí donde viene el peligro de películas que han anunciado, inclusive del control de las máquinas sobre los hombres, ¿no? Pero bueno, eso ya más especulación que otra cosa, esto no... Quiero cerrar entonces con este tipo de preguntas. ¿Podemos imaginar un mundo ordenado por un deseo colectivo de igualdad humana? O sea, realmente sí podemos pensar la vida, eh, pensar nuestra existencia partiendo de la responsabilidad que tenemos con el otro, o será que es muy difícil, a pesar de todo lo que estamos viviendo, creer y pensar que no necesitamos a la otra persona para nuestra propia sobrevivencia, y hasta qué punto también eso nos tiene que hacer responsables, ¿no? Entonces, y una última pregunta es: ¿cómo será el mundo cuando ya no esté? ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo será el mundo cuando ya no estemos? ¿Cómo será el mundo que le dejaremos a nuestros hijos? ¿Cómo será el mundo que le vamos a dejar a las personas que amamos, o a las personas que... ¿cómo será el mundo? Pensemos eso por un momento.